Tema. Polémica causó la publicación del padrón electoral por parte del CERVEL, ya que contiene información sensible de los votantes, como por ejemplo el domicilio de las personas. Bueno, una situación que ha generado muchísimas críticas de diversos organismos, como por ejemplo el Consejo para la Transparencia. Y para profundizar en este tema vamos a tomar contacto precisamente con Jorge Jara Quemada, presidente de este organismo. ¿Cómo le va, Jorge? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, Jorge, más allá de este llamado de atención o encender la alerta, hay que hacer definitivamente un cambio en la legislación, porque la respuesta del CERVEL indica que ellos están obligados a publicar precisamente estos datos. Sí, a ver, una aclaración. Lo primero es que el CERVEL actúa bien cuando publica el padrón electoral, porque a eso está llamado por mandato legal, ¿no? En eso no hay una crítica. Segundo, acá no hay involucrados datos sensibles, ¿no? Son datos personales que obviamente merecen una custodia proporcionada a la finalidad que tienen. Lo que nosotros hemos dicho es que se trata de ejercer un control sobre un proceso democrático electoral y en ese sentido aquellos datos que son disponibilizados actualmente por el padrón electoral, como son por ejemplo el domicilio particular, no el domicilio electoral, y el sexo, nos parecen un poco desproporcionados para la finalidad de control democrático que esta norma tiene. A nuestro juicio, el ejercicio de control social perfectamente podría hacerlo el servicio electoral respecto a quienes tienen su domicilio particular o comercial, económico, en una determinada comuna, voten en la circunscripción en la que les corresponde. Pero visibilizar para el resto de la ciudadanía el domicilio particular nos parece que no es necesario. Bastaría con el dato de que es el domicilio electoral, es decir, la circunscripción y la mesa donde estas personas votan. Y por otro lado, respecto del sexo, yo creo que eso ya es un tema obsoleto, porque primero, hoy día ya no existe esa diferencia, las mesas son mixtas, por lo tanto no hay ahí nada que controlar. Y segundo, porque eventualmente puede entrar, digamos, en una polémica con la recientemente aprobada ley de identidad de género. Una persona perfectamente puede estar realizando sus trámites de cambio de género y verse, digamos, expuesta a una situación, digamos, de publicidad que ya no es la que ha realizado en amparo de esta norma. Jorge, pero hay ciertas cosas que, bueno, yo creo que en el análisis estamos todos de acuerdo que publicar el domicilio personal de las personas siempre es un riesgo por cualquier motivo que sea, desde los tiempos que estamos viviendo, por ejemplo, una funa a un político, por poner un ejemplo que puede ser muy cotidiano. Exactamente. O la propia seguridad de las personas y el legítimo interés de las personas de que nadie sepa por qué, dónde yo vivo. Además se publica la cédula de identidad, que también es un número sensible, que cada vez se pueden hacer más cosas a través de la inseguridad o a través de los problemas de la ciberseguridad que seguimos teniendo en nuestro país. Y uno dice, bueno, ok, está mandatado por ley el CERVEL, pero aquí uno se pregunta, ¿y dónde está el sentido común, digamos? Porque el sentido común tiene que funcionar más allá de lo legal y de la importancia de hacer las cosas, digamos, dentro de un ordenamiento jurídico. Pero el sentido común tiene que funcionar. A nadie se le ocurrió decir, oye, ¿y no será demasiado poner la dirección de las personas? No sé, le pregunto, no sé qué opinan ustedes de eso. Lo mío es más bien un comentario que una pregunta, don Jorge. Sí, lo entiendo. A ver, primero, respecto a la primera parte, completamente de acuerdo, José Luis. Es decir, tú diste dos ejemplos que son muy claves, digamos. Hoy día pueden haber funas o puede haber digamos, se puede usar el domicilio para temas delictivos. Pero sobre todo, la última parte que señalaste. Es decir, una persona es titular de sus datos personales y por lo tanto es ella la que debe ver cómo dispone de estos datos sin tener que andar dando explicaciones de por qué los restringe o no, ¿ya? Por lo tanto, aquí y respecto de lo segundo,
Claro, hay un mandato legal que es súper claro para el CERVEL y el CERVEL no puede desconocerlo. Y en ese sentido yo creo que sería impertinente de mi parte decir, mire, usted podría haber hecho un ejercicio prudencial. Yo creo que más bien lo que hay aquí es un llamado a reflexionar respecto si la regulación que hoy día tenemos es la más adecuada y sobre todo si conversa bien con el recientemente aprobado principio constitucional de protección de datos personales. Sí, yo creo que ahí hay un llamado, digamos, a nuestras autoridades a combinar adecuadamente ambos temas. Primero, el ejercicio de un control democrático en un proceso electoral, es decir, cuáles son los datos que realmente satisfacen eso y aquello que es innecesario tal vez o desproporcionado, bueno, dejarlo fuera, porque obviamente ahí prima esta protección de datos personales. Sí, entonces el llamado es bien claro, es cambiar la legislación para proteger de alguna manera los datos de todas las personas que están en el padrón electoral, pero esto también puede tardar mucho tiempo. Ahora, solamente ponernos en el caso hipotético, si se hubiese utilizado en esta ocasión el criterio, ¿pudo haber el CERVEL omitido esta publicación o efectivamente estaba obligado definitivamente a publicarlo? Solamente por esta oportunidad y hacerlo ya a lo mejor no es necesario o lo vamos a hacer para evitar que algunas personas puedan tener mayores inconvenientes antes de... y además apelar a que se legisle para evitar publicar todos estos datos. ¿Se pudo haber hecho o no? Lo que pasa es que pedir, digamos, que una autoridad actúe con mayor o menor discreción o prudencia respecto de un tema que está regulado expresa y explícitamente por una ley es complejo, porque podríamos verlo desde otro punto de vista. Si el CERVEL hubiera sido más reservado, por así decirlo, y hubiera omitido información, perfectamente alguien hubiera dicho, mire, usted está inhibiendo el control social y usted está obligado a publicar este tipo de datos. Yo creo, Priscila, que la forma más fácil es muy simple, porque es una cuestión muy de cirugía específica regulatoria. Modificar esto no creo que sea una gran discusión legislativa. Yo creo que es algo que podría acordarse muy rápidamente. Sí, pues esperemos que se atienda ese llamado. Muchas gracias, Jorge, por haber conversado con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.